están? Hoy tengo de invitado un médico, pediatra chileno que, tuvo la amabilidad de aceptar este live. Me parece muy importante esta apertura desde la salud, desde la medicina antropofósica. Bueno, me cuesta el término, pero quiero que empiecen a ver que hay muchos profesionales abiertos al cuerpo, alma, mente. Ahora se va a presentar él y nos va a explicar. Es escritor, escribió 2 libros, Pediatría para la Familia, habla mucho de la importancia de educar para la salud, ¿no? Educar y una crianza que sea esta importancia de que vayamos, a medida que van creciendo los niños, educándolos para que sean unos adultos con una salud que se puede construir día a día en base a la nutrición. También habla de que la importancia de que la educación nos vean como seres individuales. Todos somos seres diferentes, que traemos talentos, y esto es importante que nos empecemos a ver así, ¿no? Somos seres humanos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Individualmente cada uno trae talentos a brindar una humanidad y salir un poco de esta educación que viene, que educa a todos iguales, que es la importancia de acompañar a los niños a despertar, ¿no? A despertar sus talentos, a que vayan viendo. Y también la importancia, como dije anteriormente, se lo voy a leer directamente de su página, de promover y facilitar la toma de conciencia de que cada uno es responsable y rector de su salud como de su vida, ¿no? Es una visión importantísima de ir conociendo como padres que nuestros niños no tienen que ser de alguna manera que nosotros les digamos, sino simplemente acompañarlos a que se vayan descubriendo día a día, y también este amor propio, ¿no? Que ahí lo vamos a... Bien. Mientras esperamos, porque él es de Chile. Hola, buenas tardes, Yo muy doctor. ¿Me escucha bien, ¿y bien? tú a mí? Muy bien, Bueno, muy bien. Bueno, acá estaba presentando tu visión como médico. Me gustaría que te presentes vos. sí, yo soy José Antonio Soto, soy pediatra, soy de orientación antroposófica, llevo más de 30 años trabajando con niños y niñas y dentro de la medicina antroposófica hay una línea que se llama medicina escolar, así que también he trabajado harto en colegios y jardines infantiles. Sí, sí, en escuelas Exactamente, es Waldorf, ¿no es que claro, cierto? los colegios Waldorf son los colegios que corresponden a la antroposofía, desarrollados por la antroposofía. Exacto. Bueno, y, hay muchas partes por abordar en cuestión de salud, pero vamos a dedicarnos a la primera infancia, a esta humanidad que está en desarrollo, diríamos, la más importante, porque son niños que están abiertos, ¿no? Que tienen su corazón abierto, y la importancia de criarlos en la salud, ¿no? Educarlos en una crianza en salud. Así que me gustaría que vos te explayes. Mm,
Ahí vamos a ver si él nos está escuchando. Como sabemos, los vivos por ahí se cortan. Él va comentando por ahí en sus canales la importancia que los niños tienen hasta los 7 años de tener esta parte, no somos solo este cuerpo físico, sino también un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Entonces los niños tienen su cuerpo emocional abierto, ¿no? Están en esencia y están en el presente. Así que, doctor, no sé si se le cortó ahí la transmisión. Ahí seguimos. Un segundito. Ahí seguimos para que el doctor, ¿me escucha? No tengo claro por qué la cámara... ahí sí. Ahí ¿Me está. escuchas bien? Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que hay que hacer una advertencia que es importante cuando uno habla de la infancia, es en el fondo ver de qué infancia estamos hablando, porque podríamos decir que por lo menos hay tres infancias que son bastante diferentes, digamos, entendiendo el concepto de infancia hasta, podríamos decir, como la adolescencia, de alguna manera, en términos que son etapas en que uno finalmente llega a ser un ser maduro y apto para vivir en el planeta Tierra, por decirlo así. ¿Me escuchas bien? Uh-huh. Sí, sí, lo escucho perfecto. Ahí seguimos. Ahí Sí, está. es que Ahí sabes que se dura escucha como un bien. minuto y se corta, no sé qué está pasando. Bien, estamos en estas tres partes de la Claro, infancia. como te decía, entonces es muy distinto, la medicina antroposófica divide de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21. Entonces cuando uno habla de la infancia en general, uno tiene que hacer esa precisión y generalmente, ¿no es cierto?, uno va a hablar de 0 a 7 años o de 7 a 14, porque después ya habla de adolescencia, pero sería parte también de este núcleo que es el crecer y desarrollarse hasta ser un ser adulto, ¿sí? Entonces, en los primeros años es muy importante porque hay una secuencia en la cual los niños y las niñas van creciendo y van desarrollándose. Y eso es absolutamente al alero y al amparo del mundo adulto. Y cuando un niño llega a este mundo, ellos necesitan básicamente tres o cuatro cosas. Lo primero y lo más importante, sin duda, es vincularse emocionalmente. Todo lo que tiene que ver con el amor, con la manera en que mamá, papá y familia le van entregando estos cuidados, este amor, con el impulso del corazón, eso es tremendamente importante, como también lo es el darle un espacio que sea de calor, cobijo y protección. Calor físico, sin duda, ¿no es cierto?, un buen abrigo, pero también calor emocional. Darle cobijo, que se sienta abrigado, que sienta que tiene un hogar, y una protección que sienta niños y niñas que el mundo adulto los ve, los escucha y le permite que dentro de ciertos espacios se vayan desarrollando. Por supuesto también todo lo que tiene que ver con la nutrición, eso es tremendamente importante. De alguna manera evitar, en el fondo, ir con los plazos, en el fondo probablemente al menos el primer año de ser posible leche materna y de a poco, después de los 6 probablemente meses aproximadamente, ir incorporando otros alimentos. Hay distintas miradas y hay distintas corrientes, pero en general lo que sí es importante es que sea lento, que sea progresivo y que sea una alimentación lo más natural posible. ¿Me estás escuchando? Sí, lo Ya. escucho perfectamente. Esto
importantísimo salir, una nutrición más natural, ¿no? Salir un poco de todo lo que es manufacturado. El ideal, claro, en los primeros años que tenga la menor cantidad de etiquetas posible y dentro de las posibilidades de cada uno que sea lo más natural o orgánico. Eso porque está muy claro, ¿no es cierto?, todo lo que por una parte son los pesticidas, pero por otra parte todo lo que es industrial, la materia prima que se usa, son generalmente de mala calidad. Vamos a tener grasas de mala calidad, vamos a tener azúcares de mala calidad y proteínas industriales también son de mala calidad. Como hay una relación inversa entre la nutrición tiene que ser vital. Nosotros, en el fondo, el ser humano se alimenta de vida. Por lo tanto, la alimentación tiene que ser lo más viva y vital posible. Y todos los procesos industriales, sin duda, que generan una alimentación, digamos, le roban vida al hacer todos estos procesos industriales y ponerle preservante, y ponerle colorante, y ponerle, etcétera, etcétera, todas las cosas que se adhieren para generar un producto que pueda salir al mercado. Sí, porque hoy en día se está observando, por lo menos acá en Argentina, muchas alergias, problemas gastrointestinales en niños y bueno, hay una consecuencia por ahí en cuanto a la Sí, alimentación. sin duda. Precisamente la alergia se relacionaría fuertemente con esta alimentación más industrial. Muchas veces ya desde la madre que está embarazada, al comer ciertos alimentos, esos alimentos pueden pasar al torrente sanguíneo y ahí ya ir generando en el feto ciertas reacciones que después las vamos a entender como alergia. Eso lo estamos viendo, no sé en Argentina, pero está bastante frecuente en Chile, en que recién nacidos o niños y niñas de 2 o 3 meses de vida hacen cuadros alérgicos, sobre todo gastrointestinales. Y esa es una de las explicaciones más fuertes que hay con respecto a ese tema. Exacto. Y yo sé que usted tiene un abordaje desde la espiritualidad, cuerpo, alma, mente, así que me encantaría que lo expliques desde ahí cómo ves vos la salud en un niño. Bueno, nuevamente si vamos a hablar un poco del primer septenio de 0 a 7 años, hay que entender que probablemente hasta que los niños y las niñas se dicen yo, que eso ocurre, yo mamá quiero esto, yo antes muchas veces se dicen cuando hablan, se dicen el niño o la niña o Pedrito o Julita quiere tal o cual cosa. Pero cuando se dicen yo, ya hay un cambio en su percepción de sí mismo o de sí misma. Eso significa que tienen una noción de que son alguien distinto de mamá y papá. Hasta los 2 o 3 años, mamá y papá están bien cercanos a la noción de identidad que tiene el niño o la niña de sí mismo. Entonces, hasta esa edad, todo lo que ocurra en su entorno y sobre todo lo que le ocurra a mamá o papá van a tener impacto en los niños y las niñas. Por eso que se propicia que ojalá tanto el embarazo como los primeros años, particularmente para la madre, sea un tiempo de la mayor paz y tranquilidad que pueda. No sé allá, pero aquí en Chile las mujeres particularmente son muy presionadas con el tema del trabajo y tienden a funcionar en la multitarea, y si bien aquí hay un postnatal de 6 meses, rápidamente empiezan a trabajar y rápidamente empiezan a asumir distintas tareas que van a favorecer mucho el estrés. Y eso, de alguna manera, los niños y las niñas les llega, lo sienten, porque como estuvo dentro de su madre, comparten de alguna manera, como les digo, hasta los 2 o 3 años, ciertos factores que tienen que ver con la vitalidad de la madre y con el mundo emocional de la madre, y más indirectamente el padre. Y también comparten todo lo que ocurre en la casa. Los niños y las niñas chiquititos, si bien no se pueden expresar y hay cosas que conscientemente no entienden, inconscientemente están muy conectados con lo que pasa en la casa. Entonces, todo lo que son situaciones de estrés importante, todo lo que es trabajo intenso, mamá o papá que están como bien complicados con distintos temas laborales, económicos, etcétera, etcétera, de alguna manera permea tanto el mundo emocional como el mundo inmunológico. Los niños y las niñas de alguna forma se estresan, les bajan las defensas y empiezan a aparecer
todos estos microorganismos, todas estas enfermedades propias de este tiempo, como son las diarreas, como son las otitis, las bronquitis obstructivas. Ahora eso, evidentemente que no es la única causa, pero sí favorece esta situación. Ahora, en paralelo, hay que entender que el ser humano, particularmente estos primeros 7 años, necesita la experiencia de la enfermedad. Por supuesto que no enfermedades graves, pero sí enfermedades que generen fiebre o que generen tos, resfrío, etcétera, etcétera, porque el niño y la niña están madurando física, pero también inmunológicamente. Entonces necesitan exponerse a estos virus, eventualmente a estas bacterias, para ir desarrollando las defensas necesarias. ¿Sí? Exacto, y acá vamos a decir a las mamás, porque bueno, yo también fui mamá y reconozco que ante una fiebre lo primero que queremos es bajarla y que es importante que el niño pase por la fiebre porque esa fiebre le está ayudando al sistema inmune con ese virus, con esa bacteria. Entonces, para poner un poco de calma, que se puede esperar. O sea, lo que tú estás diciendo, la verdad que es muy importante. ¿Y por qué? De hecho, lo que yo estoy diciendo, si bien yo soy médico antroposófico, tengo una mirada más holística, están los libros de pediatría tradicional. Yo fui médico tradicional, también trabajé en hospitales y todas esas cosas. Y lo que yo voy a decir está en los libros de medicina. Cuando un niño hace fiebre, lo que está haciendo es montar una reacción para defenderse de los virus y las bacterias. Por lo tanto, la fiebre es beneficiosa. Si yo bajo la fiebre con un paracetamol, estoy ayudando al virus, no estoy ayudando al niño. Por lo tanto, es muy importante que si bien para mamá, papá puede ser una situación estresante, es importante que como una conquista personal logren aprender a bajar la fiebre con medidas naturales. Que más que bajarla, en realidad es modularla. Un niño, es muy importante que yo tenga claro la fiebre, de por qué tiene fiebre. Un niño puede tener 38 grados de temperatura y tener una bronconeumonía, y puede tener 39,5 y tener un simple resfrío fuerte. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo a conocer a mi hijo, a mi hija, de tal manera de, por una parte, aprender a bajar la fiebre de manera natural, ojalá con medicamentos naturales, idealmente asistir a un médico, una médica, un profesional que me enseñe cómo hacerlo, muy importante. Y por otra parte, aprender a distinguir si lo que estoy viendo en mi hija es algo fuera de lo común, algo más complejo, algo más grave, que efectivamente me obligue a ir a un servicio de urgencia o llevarlo a un médico inmediatamente. O veo que un cuadro viral típico, por lo tanto, con medidas, con pañitos, tibios fríos, con gotitas naturales, darle más líquido, darle una alimentación más liviana, puedo ir viendo y esperando 24, 48 o hasta 72 horas si este proceso febril es un proceso que está dentro de lo natural o es algo ya un poco más complicado. Exacto. Y además hay algo más que pasa por ahí que te he escuchado en tus videos que me pareció muy importante, ¿no? Que en esta primera etapa, si uno le da un medicamento o si es como que no le damos el tiempo a que él esté en su cuerpo, que como que cuando somos adultos, esto que vemos cotidianamente de estar desconectados de nuestro cuerpo físico, entonces nos estamos desconectando todo el tiempo del dolor, es como que todo tiene que solucionarse rápido, ¿no? Entonces no estamos en nuestro cuerpo. También es muy interesante lo que tú dices y de verdad es importante porque yo creo que la fiebre es un buen ejemplo, porque el niño o la niña cuando tiene fiebre, no tan solo va a estar, hay que ver el tema de ocuparse de la temperatura, lo que estábamos hablando recién, sino que hay que entender que el niño y la niña está en un estado de conciencia un poco distinto. Están, si son más grandecitos, incluso pueden delirar, o sea, le van pasando cosas que lo que yo le estoy transmitiendo, si yo mamá, yo papá, estoy tranquilo y le estoy dando un ambiente adecuado y yo estoy trabajando por no desesperarme, sino que hacer todo lo que mi hijo, mi hija necesite y darle como un confort, una calma, el niño y la niña aprenden que en situaciones
diferente, como este verdadero estado alterado de conciencia que es la fiebre, va a estar todo bien. Y eso es muy interesante porque en la medida que van creciendo en edades posteriores, ante situaciones emocionales complejas, personales que tienen los chicos ya de 10, 12, 15 años, situaciones de angustia, situaciones de estrés agudo, temas familiares complejos, igual yo le estoy sembrando una calma, de que a pesar que las cosas puedan ser complicadas, puedo estar tranquilo, hay una cierta confianza que les estoy generando, en términos de tener este cuidado que está generando mamá y papá. Y por otra parte, perdón, ¿sí? De criar, Dime. después que no, se me venía también la importancia de criar un niño en la naturaleza. Sí, ese tema también es muy importante, pero quisiera terminar el punto, porque lo otro que es importante es que yo le demuestro a mi hija que hay tiempo. Yo tengo que demostrarle que hay tiempo para enfermarse, hay tiempo para estar aquejado, hay tiempo para poder consolar y no esta cosa vertiginosa que tenemos, por lo menos acá en Argentina, da la impresión que ustedes son un poco más tranquilos, pero de ir corriendo, solucionando todo rápido, de estar en esta cosa de la multitarea y que el niño, si no en 5 minutos se mejora, tengo que llevarlo al médico, porque necesito funcionar, que es lo que ocurre acá y que realmente en los primeros años de vida es muy importante darle eso que decías tú, de que haya calma, que hay tiempo y haya paciencia para que las cosas ocurran y para que en mi cuerpo se vaya mejorando de a poco. Y eso también es lo mismo que conectarlos con la naturaleza, porque la naturaleza tiene sus tiempos. Va a depender de donde yo viva, pero en general la naturaleza tiene 4 estaciones, o al menos 2, donde van ocurriendo cambios muy lentos. O el día y la noche, todo tiene ritmos y tiene tiempos que es muy importante que yo lo conecte a mi hijo, a mi hija, no tanto de la palabra, sino que de la vivencia. ¿Sí? Claro, todo se está cambiando y transformando al mismo tiempo, eso es lo que nos va enseñando. Exactamente. Y eso de alguna manera los niños y las niñas lo introyectan y empiezan a entender que la vida tiene sus tiempos y que también todo está evolucionando y todo tiene un sentido. El verano trae el otoño trae el invierno invierno trae la primavera y la primavera nuevamente el verano. O sea, hay algo cíclico, pero que también hay una sabiduría que es, ¿no es cierto?, que es indefinible, que es la sabiduría de la naturaleza, y eso es muy importante conectarlo. Por otra parte, si vamos un poco más a por qué es tan importante llevarlo a la naturaleza y no tenerlo solamente en el patio de la casa o en un espacio más reducido, es porque todo lo que tiene que ver con los elementos que tiene la naturaleza, el árbol, la piedra, el pasto, la tierra y la gravedad, muy importante, hacen que la experiencia que el niño tiene al conectarse con esa naturaleza se genere una verdadera vivencia que es tremendamente orgánica para su desarrollo físico, emocional y mental. Incluso, por supuesto, espiritual, si queremos hablar también de esos temas. Porque los niños y las niñas, claro, con la gravedad van aprendiendo ergonómicamente los movimientos que necesitan, aprenden a trepar, aprenden a subirse al árbol, y todo eso les va a ir facilitando su desarrollo psicomotor, pero también su desarrollo emocional en términos de una confianza, de un sentido, de una posibilidad de jugar de una manera, ¿no es cierto?, mucho más en interacción con los elementos de la naturaleza. Y algo que es muy importante es que mamá o papá van a estar ahí, pero además van a confiar en mí. Por supuesto, ¿no es cierto?, si hay un riesgo, uno no va a permitir eso. Pero también, si yo no lo va a permitir, tiene que ser de una manera calma. No, hijo, hija, eso no, eso es peligroso. Con calma y no, ¿no es cierto?, el pánico y salir corriendo. No hagas eso y sacarlos bruscamente, sino que yo le voy dando, lo voy acompañando a él y a ella para que vayan teniendo esta experiencia y vayan confiando no tan solo que tienen una mamá o un papá que los está cuidando detrás, sino que ellos van generando autonomía y confianza en sí mismos, en términos que pueden tener estos desafíos y que a lo mejor hoy día no me atrevo a subir ese árbol, pero mañana voy a tener la fuerza, el empeño y sí lo logro, con todos los cuidados necesarios, por supuesto. Exacto.
y esta individualidad que también vos lo abordás desde que trabajás con la educación, esta mirada de que cada ser humano es único, biológica, mental, espiritual, emocionalmente, y que todos traemos talentos a brindar a la sociedad, ¿no? A servir de alguna manera. Entonces, este niño lo puede ir descubriendo ya desde la infancia. Eso es bien interesante porque efectivamente, particularmente mamá y papá, que pueden conocer desde el día uno, desde que el bebé nace, uno rápidamente va viendo que este niño, esta niña tienen algo particular. Y se va a ir desarrollando una personita, ¿no es cierto? Que en los primeros años, por supuesto que no va a ser tan evidente, pero va a tener, ¿no es cierto?, cierta manera de moverse, va a decir ciertas cosas que todo eso van a ir conformando lo que después va a ser su personalidad. Pero también es importante ahí entender que es la herencia, el ambiente y esto que trae cada niño, cada niña, en sí lo que va a ir generando esta personita que vamos a ir conociendo y que se va a hacer más cada día, en la medida que va creciendo, se va a ir acentuando, diferenciarlo de su hermano, de su familia o de sus amigos, y va a tener las hermosas particularidades que tiene cada niño, cada niña, y de las cuales siempre debiéramos propender a que se desarrolle, ojalá sin juicio, sin prejuicio. Esto que los niños van al jardín o después primero básico, segundo básico y hacen un dibujo, hacen algo y la profesora desgraciadamente le dice que está feo o que está mal hecho, la verdad que eso es tremendamente lamentable, porque No, los sí, niños no debieran tener esos impedimentos de si está bien o está mal. Ellos hacen, ellos se expresan y eso es lo que importa. exacto. Y además, porque después de adultos, ¿por qué es importante la niñez? Porque después muchas programaciones, muchas creencias limitantes, falta de propósito en la vida, lleva al desarrollo de distintas enfermedades. Se dice que la humanidad va a vivir más y en qué condiciones queremos vivir, ¿no? Muchas enfermedades son emocionales, lo dice la ciencia también. Entonces, esta parte espiritual de empezar a vernos como seres humanos o como almas que venimos a vivir una experiencia humana, hace que tengamos un propósito en la vida, Sin ¿no? duda. Pero para ir descubriendo ese propósito es importante tres etapas que se vinculan con lo espiritual. Y en los primeros 7 años, niños y niñas debieran sentir que el mundo es bueno. Pero no significa ese bueno como de, ay, ay, qué bueno es el mundo. No, sino que cada adulto con los cuales ellos y ellas se relacionan son personas que los valoran, los consideran y los respetan. Y son amables y son cada uno en su particularidad cariñosos. Entonces, estos primeros 7 años, los niños sienten que el mundo es bueno. Entre los 7 y los 14 va a sentir que el mundo es bello, es hermoso. Y ahí sería parte que la educación le muestre la belleza de la naturaleza, la belleza incluso del aprender, que se puede aprender con belleza, que haya, ¿no es cierto?, un hogar lindo, por sencillo que sea, que haya un cuidado, ¿no es cierto?, una mesa linda, muebles, colores, que haya siempre belleza y alegría. Y después, después de los 14 hacia los 18, 21 años, el niño y la niña tienen que sentir que el mundo es verdadero. Por lo tanto, tienen que aprender a discernir lo que es verdadero de lo falso. Tienen que aprender a poder expresar la verdad y su verdad. De tal manera que después, entre los 18 y 21, cuando niños y niñas ya son personas aptas para vivir en el planeta Tierra, sientan que vale la pena porque el mundo, a pesar de todo, es bueno, es bello y hay verdad, por la cual, y ahí lo que viene tu propósito, lo que tú hablas del propósito, yo puedo hablar con una verdad, por lo tanto yo mi propósito puedo ponerlo en el mundo porque he desarrollado la posibilidad de distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Exacto, exacto, exacto. Y ir eligiendo conscientemente lo que necesita, escucharse, escuchar su cuerpo físico y bueno, y ir aplicando toda esta parte
de salud porque tuvo un desarrollo también de su amor, ¿no? ¿Cómo podemos, no solamente a veces sentimos que basta con amar a nuestros hijos, cómo podemos enseñarle que desarrollen el amor propio? Mira, bien importante, porque como decían delante, particularmente estos primeros 3 años en que el niño no está tan en sí, funciona mucho el espejo. O sea, mamá y papá son los que tienen que ellos tener amor propio por sí mismos. Y eso es una conquista que además la tenemos que tener por nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero también para educar de una manera más amorosa, pero sobre todo con mucha claridad a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo mamá, yo papá tengo que desarrollar el amor propio. Tengo que de verdad quererme. Así mi hijo y mi hija va a sentir, va a decir, o sea que para ser una persona, mi mamá se quiere a sí mismo. Por lo tanto, yo también tengo que aprender a quererme a mí mismo. Eso es tremendamente relevante. Lo segundo es entender que hay que respetarle las etapas. En general, por eso se habla de septenio y estos primeros 6 o 7 años, hasta que los niños y las niñas se encuentran con la lectoescritura y las matemáticas, que no debiera ser antes de los 6, 7 años, yo debiera respetar el movimiento, el juego y todo el tema del cariño, el calor y los vínculos. Y ese debiera ser el énfasis. No estar pendiente que si va a aprender tal o cual cosa es porque quiero que cuando llegue al colegio aprenda tal o tal otra. Porque los niños necesitan tener la experiencia del juego, del movimiento y del vínculo, del cariño, sin tanta palabra y sin tantos procesos intelectuales. Ellos están formando su organismo y están en una cosa que se llama la fantasía creadora, hasta los 6, 7 años. Y la fantasía creadora es fundamental para lo que viene después. Pero la fantasía creadora se desarrolla en el juego, en el movimiento y en el imitar lo que hace el adulto y no tanto en cómo debo ser yo o lo que tengo que aprender. Después de los 6, 7 años, entre los 7 y los 14, esa fantasía creadora empieza a cambiar a pensamiento creativo. Entonces los niños ya pueden desarrollar lectoescritura, matemática y todos los procesos de abstracción que nos da el colegio, la escuela, pero el ideal es que sea de una manera lúdica, que yo aprenda matemáticas, ¿no es cierto?, no de una manera estrictamente hacia el número, sino que siempre haya algo entretenido, se aprenden las tablas cantando, se aprende, ¿no es cierto?, la lectura con un cuento. Ese es el sentido profundo que tienen estas experiencias distintas de educación, que no es estar frente a un pizarrón y frente a un libro, un cuaderno, o peor aún, a algunos colegios, ¿no es cierto?, una tablet, que francamente es nefasto en estas edades. Y así después Ahí vamos a ¿Perdón? parte Claro. de la tecnología. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, digamos, a las tabletas. El jardín no, por ejemplo, un jardín de 5 años no debería insistir con dar lectolectura recién a partir de los 6, 7 años. Claro, porque yo estoy trabajando la fantasía creadora, que puede hacer este pensamiento creativo y que después de los 14 va a ser el juicio crítico, el pensamiento crítico. O sea, un ser humano tiene que pararse a los 18 años teniendo la posibilidad de tener un pensamiento crítico. No solo de criticar, ¿no es cierto?, ni tampoco de solo pensar las cosas y recitarlas de memoria, sino que al ser un individuo que está parado en el mundo, tiene la capacidad de pensar, de analizar y de decidir lo que va queriendo. Y así su propósito es mucho más claro hacia lo que él o ella lo están intencionando. Y a través ahí, a esa edad, después de los 14, yo ya puedo usar la palabra como una herramienta de verdad, ¿no es cierto?, y de defensa de mis ideales, y de entendimiento, y de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces estas 3 fases son muy importantes. Y todo ello parte en el jardín con la fantasía creadora. Y eso permite que un chico con juicio, con pensamiento crítico, 14, 18 años, también tiene mucha creatividad. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en la pandemia, muchos adultos les fue muy difícil, perdieron muchas cosas y tuvieron que adaptarse o reinventarse incluso. Y eso los que los mejores lo hicieron son los que tenían la posibilidad de la creatividad para hacer cambios en su vida. De ahí que es tan importante, con un ejemplo como ese, ¿no es cierto?, vemos lo importante que es el pensamiento crítico, sobre todo en estos tiempos en que está
las noticias falsas, están estos políticos que dicen ciertas cosas y la verdad que no corresponden a la realidad, pero también tiene que ver con la creatividad de tal manera de yo poder gestionarme, autogestionarme en este mundo tan cambiante. Exacto, que nadie te manipule en base al miedo también, ¿no? Y eso es pensamiento crítico. Bien, y algo que por ahí para la parte de la educación, un exceso de información, que hoy tenemos niños estresados, de 6, 7 años estresados por un exceso de información que se le da en la educación. Exacto. Es muy importante entender, y por eso que dentro de la medicina antroposófica y de la educación Waldorf existe la figura del médico escolar, porque el médico acompaña, nunca dice qué tiene que hacer un maestro o una maestra. El maestro y la maestra saben muy bien lo que tienen que hacer, pero el médico acompaña de tal manera que todo el aprendizaje, todo el diseño de la didáctica, de lo que se les va enseñando, los contenidos, tenga que ver con el momento biológico y emocional que está cada niño. Por lo tanto, como les decía antes, un niño hasta los 6, 7 años necesita jugar. Por lo tanto, lo que maestras y maestros tendrían que enseñar es a jugar y a lo más a través de cuentos hablarles de ciertas cosas, de ciertos temas. Cuando ya empieza el proceso de lectoescritura y matemática alrededor de primero básico, ¿no es cierto?, el ideal sería que igual se hiciera de una manera lúdica y de una manera siempre con contenido más creativo, más, ¿no es cierto?, al decir fantasía, no estamos hablando de la fantasía infantil que es como casi una mentira, sino que estamos hablando de esta fantasía que es real, que tiene un contenido, que tiene, ¿no es cierto?, que detrás del mundo mágico hay un misterio y hay verdad, hay verdades fundamentales de la vida. Entonces yo empiezo a transmitirle eso, ¿no es cierto? Empiezo a hablarle... Hay valores. ¿Perdón? Por ejemplo, valores. Le empiezo a dar valores, virtudes, le hablo de las virtudes, le hablo también de cómo lo hicieron los pueblos antiguos. Entonces ahí también está la noción de comunidad, la noción de acompañarnos, la noción del cuidado, y empieza tímidamente a aparecer en los primeros 6, 7 años. El niño fue experto en imitar, ¿no es cierto? Él imitaba a ser un ser humano, imitaba las caritas, después se ponía en una posición erguida, caminaba como la tía, como el abuelo, en fin, y finalmente entonces son expertos en lo que es imitación, y cuando ya son expertos en que son imitación empieza la empatía, porque ya empiezo a ver al otro, y al ver al otro yo ya puedo... También, ¿Perdón? un cuidado de sí mismo. Claro. Un cuidado de sí mismo. Amor propio, voy a cuidar el planeta, voy a cuidar la planta, voy a cuidar el Exacto, animal. y voy a cuidar a los otros niños y niñas que son como yo. Entonces, es muy importante que este segundo tiempo, 7, 14 años, sea con esas consideraciones y sea muy en lo social. Los niños y las niñas es importante llevarlos a la experiencia de tener amigos, de tener amigas, de ir a lugares como un paseo, ¿no es cierto?, de hacer picnic, de tener esta cosa social, el de los recreos, ¿no es cierto?, en el colegio, y empieza lentamente la actividad deportiva, no con un fin de ser el mejor jugador de esto y lo otro, sino que con un fin de empezar a aprender que los juegos tienen reglas y que yo puedo ganar, pero también puedo perder, cosa que es fundamental en la vida. Después ya habrá tiempo, ¿no es cierto?, de formar un gran jugador de algún deporte específico. Sí, y bueno, y esto también necesitamos una escuela para padres, porque por ahí de afuera, cuando el niño está jugando, lo único que queremos es impulsarlo a un resultado, ¿no? Y no es ese el aprendizaje del deporte. En estos primeros tiempos no. La verdad que un chico ya después probablemente de los 10, 12, idealmente 14, pero entiendo que tiene que haber antes para toda esta expertise, ahí ya debiera probablemente la mayoría. Evidentemente siempre hay seres, ¿no es cierto?, extraordinarios que desde chiquitito tienen talento, y la idea es que si bien yo les voy cuidando el talento, lo haga de una manera cálida, amorosa, como puede ser un Messi, ¿no es cierto? No sé la historia de Maradona, pero se me ocurre y espero que los hayan cuidado de cierta manera y no hayan sido hijos del rigor. Pero normalmente para la gran mayoría después de los 10, 12, yo ya puedo empezar de a poco a llevarlo
a una cosa más, empezar a mirar el resultado más que el proceso de la actividad deportiva. Y eso es bien interesante entender, porque es lo mismo que la infancia. La infancia es un proceso, que después de los 14 años yo puedo intencionarla a que tengan buenas notas, a ciertos rigores de la vida. La idea es que hasta ese momento, lenta y progresivamente, yo los voy llevando por un camino que va, ¿no es cierto?, de un total cobijo y protección, que es cuando nacen, hacia, ¿no es cierto?, este momento, alrededor de los 14 años, de séptimo, octavo, donde yo ya puedo irles pidiendo, no significa que antes les haya enseñado a estudiar y aprender, pero ya ahí, recién, séptimo, octavo, yo debiera poder pedirles más bien, empezar a poder pedirles resultados reales de nota y esas cosas. Antes debiera ser un diálogo, un ir lentamente, de tal manera que haya una autoconciencia de lo importante que es hacer bien las cosas. Exacto, exacto. Hay algo que me pareció muy importante explicar, que a veces no somos conscientes de eso. Como padres vos decís que si nos gustó cómo nos criaron, lo vamos a repetir, y si no nos gustó, vamos a hacer exactamente lo contrario. Y es ahí donde también a veces, queriendo hacer un bien, hacemos mal. ¿Querés explicarlo vos? Wow, sí, es un tema bien complejo y eso, tal vez, fíjate, esa es una de las razones más importantes por las cuales uno debiera ir a una escuela de crianza, digámoslo así. Porque en general mamá y papá siempre van a querer lo mejor para sus hijos, pero a veces efectivamente tuvieron una buena educación, pero a veces fue una educación tan compleja que yo no quiero entrar ahí y digo, no, fue una buena educación. Y es importante entonces ir en esta conversación que se puede dar entre padres y ojalá con un profesional al frente, en ir viendo, vaya, en realidad yo pensaba que sí, pero en realidad no lo era, o a lo mejor era para mi época, o a lo mejor era para mi familia que tiene una tradición X, pero ahora estoy en otro momento. Lo mismo, cuando yo siento que tuve una educación dolorosa, difícil y no quiero repetirla, lo primero que tengo que entender que ese niño, esa niña, tiene un papá y una mamá totalmente distintos a los que yo tuve. Por lo tanto, lo más probable es que no tenga la misma educación. Pero que si yo me empeño en el fondo, hacer lo contrario, irme a la polaridad de lo que a mí me hicieron, probablemente tampoco voy a poder ver mucho a mi hijo, a mi hija, sino que voy a estar constantemente viéndome a mí en contraste con mi hijo. Ah, a mí me educaron así. Ah, no, yo no quiero eso. Esto para mi hijo. Cuando en realidad los protagonistas tienen que ser los hijos y las hijas. Tengo yo que, por una parte, tomar una decisión conmigo, enabuenarme conmigo y decir, sí, a lo mejor mi crianza fue difícil, entonces qué bueno sería poder conversar eso, trabajar eso de alguna manera con familiares, con amigos, con psicólogos, con terapeuta o en esta escuela de crianza que a mí me parece que son una extraordinaria oportunidad y todos debiéramos pasar, aunque fuera un semestre, por estas escuelas de crianza, porque ahí, como les estoy diciendo, se evidencia y se develan muchas cosas en que uno dice, vaya, yo hago esto porque en realidad entendí que mi mamá o mi papá querían hacer tal cosa, pero en realidad a lo mejor en ese tiempo servía, pero en este tiempo no. Todo lo que es también tiene que ver cuando de esa manera yo puedo analizar el tipo de crianza. Tengo una crianza autoritaria, eso significa que en esta casa se hace lo que yo digo y si te gusta bien y si no, lo siento mucho. Ahí no estoy viendo al niño o a la niña. O tengo una crianza que se le puede llamar laissez-faire o dejar ser, en que, no, déjalo nomás, no, pues cómo lo vamos a retar, déjalo que él o ella vaya aprendiendo solito. La verdad que ahí tampoco estoy viendo a mi niño. La idea es lo que se llama una autoridad amorosa, en la cual yo, viendo a mi hijo, a mi hija, hay ciertas cosas que voy a hacer más autoridad, como por ejemplo los ritmos y las rutinas. En esta casa se come a las 7 y se come a las 7, y en esta casa tienes permiso para salir hasta tal hora y no puedes llegar más tarde, por ejemplo. Y hay ciertas actividades donde yo lo dejo, ¿quiere jugar? Juegue. El juego no está jugando bien, no está jugando mal, está jugando, por lo tanto, mientras lo pase bien y mientras no se ponga en riesgo él o los amigos, las amigas, por supuesto, yo tengo que darle la plena libertad
para que el juego sea libre, lo más libre que mi hijo o mi hija necesite. Entonces ahí tengo estas dos polaridades de autoritarismo, de dejar ser, y esto del medio, que es la autoridad amorosa, que toma elementos de lo autoritario, pero no de una manera autoritaria, sino que de una autoridad amorosa que está viendo al niño o la niña, y toma elementos de esta dejar ser, y en ciertas situaciones como el juego, lo deja ser. Claro, importante para que después este niño también tenga en sí de adulto, se permita poder tener esos momentos recreativos, que no solamente tienen que ser productivos, ¿no? Como la educación que tenemos. Acá en la Argentina hay escuelas Waldorf, hay Montessori, pero bueno, no, por ejemplo, este es un pueblo, no llegan, hay en las ciudades, y por ahí la educación que se tiene es más todo igual o más productiva, ¿no? Y se compara y se pone notas. Bueno. Mira, con respecto a la educación, si bien el ideal son estas educaciones, digamos, más humanistas, más centradas en niño y niña y los valores, ¿no es cierto?, y las virtudes, y sobre todo educaciones como la Waldorf, que va respetando estas etapas biológicas, emocionales y espirituales de los niños y las niñas, en realidad lo que importa profundamente es lo que ocurre en la casa. Si tengo un colegio que es más academicista y que está muy preocupado por la nota en un niño de 6, 7 años, yo, mamá, yo, papá, puedo mediar para que mi hijo esté tranquilo y, oye, la nota, cuando tenga 15 años probablemente sí, pero no ahora. Entonces yo puedo mediar y amortiguar estas exigencias que a veces son francamente excesivas y delirantes por parte de ciertos colegios, de ciertos profesores. Yo, mamá, yo, papá, puedo mediar eso. Y voy viendo qué sí y qué no y hasta dónde. De tal manera que eso le da mucha tranquilidad y baja totalmente el nivel de estrés, incluso a veces de angustia que tienen los niños pequeños cuando hay una sobreexigencia escolar como las que vemos frecuentemente. Y eso lentamente irlo llevando en la medida que va aprendiendo a estudiar, que va aprendiendo el juego que significa, el mundo que significa el ser un estudiante y rendir y todas esas cosas, y después en edades posteriores, más grandecitos, 10, 12, 14 años ya, empezar realmente probablemente con un trabajo en que la nota empieza a ser más importante. Pero en el fondo se ha hecho una progresión de tal manera que mi hijo, mi hija va ganando, va aprendiendo, va teniendo experiencia en torno a lo que es el desempeño escolar, sin esta crisis, ¿no es cierto?, o esto sentirse que lo estoy haciendo mal, que soy un porro, que soy un tonto, un flojo, etcétera, etcétera, sino que amorosamente lo voy cautivando para llevarlo hacia lo que pide el colegio, pero en un primer tiempo estoy yo ahí mediando. Exacto. Y esta autoridad amorosa también la podemos aplicar con las tecnologías. Por ahí tenemos muchos niños con celular, tablet. Bueno, yo creo que ahí hay un problema un poquitito más grande. La verdad que todos, particularmente todos los terapeutas, incluyéndome que trabaja, que tenemos una visión holística, tenemos una preocupación muy potente con respecto a todo lo que son los aparatos y las pantallas. Y eso es bien interesante entenderlo porque el ser humano y particularmente el cerebro humano fue diseñado para que los estímulos que le llegan son los estímulos de la realidad real. Entonces, nosotros al mirar por una ventana, por ejemplo, vamos a recibir, está calculado, unos 10 bits de información, por decir una cifra. Pero cuando miramos la pantalla recibimos 100 bits de información. Por lo tanto, en la primera infancia y probablemente hasta los 9 años, los cerebros infantiles, y para qué decir la emocionalidad de un niño, no está diseñada para recibir tanta información. Y eso les va a generar una incomodidad muy potente y los puede llevar a situaciones de estrés, a situaciones de irritabilidad, alteraciones del sueño y una dependencia muchas veces de las pantallas en edades tan chiquititas. Dicho sea de paso, además que... ¿Perdón? Nerviosismo, estabilidad.
emocional también, angustia, ansiedad, todas esas cosas, o sea, todo lo que, por lo menos en mi país, estamos llenos de terapeutas, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los fonoaudiólogos, los psiquiatras, están llenos de niños pequeños con dificultades, cuando en realidad la mitad del problema se resuelve si le sacamos las pantallas, y eso está demostrado científicamente. Por lo tanto... Y los descalzamos al pasto. Bueno, eso ya sería ideal, hacer cambiar el celular por ir a la naturaleza ya es perfecto. Y la verdad que uno puede hacer ese empeño, y muchas veces me dicen los papás, mire, doc, sabes que nos fuimos un mes de vacaciones, no había internet, no había celular, y los niños la verdad que fueron otros. Y uno lo comprueba con sus propios hijos, más calmados, más tranquilos, los primeros días regañan, pero después juegan otras cosas, aparece la creatividad. Eso por una parte, pero además hablemos de los contenidos. O sea, todo lo que muestra la pantalla, la verdad, es que no hay nada que le sirva a un niño. Nada que yo pueda decir, esto lo beneficia. Nada lo beneficia. Se estudió, quedó súper claro con la pandemia, que a pesar de estas intervenciones online de aprendizaje, el aprendizaje fue bastante inferior a lo que se necesitaba. Porque en realidad, niños y niñas lo que más necesitan es la presencialidad. Y necesitan que los estímulos de la naturaleza, los estímulos de estar frente a un adulto que me habla realmente y no frente a una pantalla, eso realmente los va conformando física, biológica, mental, emocional y por supuesto espiritualmente. ¿Y para qué decir de los contenidos? Los juegos de video realmente son nocivos y están diseñados para generar adicción. Entonces, yo no puedo poner a un niño de 7 años a jugar un juego de video si ya lo estoy poniendo algo que le va a generar adicción y que claramente le va a generar un tema. O se va a poner más irritable, o se va a poner más temeroso, o va a tener algún tipo de dificultad. Hay un porcentaje que sí lo sostiene bastante bien, pero tarde o temprano va a aparecer algo. Y lo que va a ocurrir, lo primero que va a ocurrir es que rápidamente van a encontrar las redes sociales. Y ya sabemos que redes sociales antes de los 15 años, y ojalá tuteladas, por ningún motivo. Porque empiezan a afectar la manera en que nuestros hijos y nuestras hijas piensan. Y son condicionantes de pensamiento muy complejos, ¿no es cierto?, vinculados con la ansiedad, con la angustia, con la depresión, con el rechazo, con el odio, etcétera, etcétera. Y eso está absolutamente demostrado. Entonces, es muy importante, ojalá, nunca antes de los 3, 5 años, una pantalla, entre los 5 y los 9, probablemente películas bien acotadas y sabiendo qué película está viendo y no dejando lo que escoja, sino que sabiendo, porque hay películas que son realmente, dicen de niños, pero son muy complicadas. Después de los 9, probablemente, ya puede, 9, 12, entrar ya en el mundo de, a lo mejor, de un WhatsApp tutelado, de un juego de video tutelado, y probablemente después de los 15, en que debiera haber un proceso de conversación, acceder a ciertas redes sociales también con ciertos parámetros, y no cualquier red social. Sí, no cualquier red social y con un cierto tiempo también. Por supuesto, el tiempo es fundamental, sí. Mientras menos, es más, de todas maneras. Bueno, doctor, me encantó. Seguramente vamos a acordar para hacer otro. Me parece que hay mucho para difundir y también, si querés, si ya tenés fecha para los cursos, sos escritor, también si querés nombrar los libros que tenés. Sí, te agradezco. La verdad que estoy todo eso como en revisión. El libro que tengo no lo tengo que reimprimirlo. Y los cursos también lo estoy viendo, empezando a ver las fechas en que los voy y ahí te voy a contar a ti para que le comentes a tu comunidad. Y eso, agradecer tu invitación y por supuesto estoy abierto a que tengamos otro encuentro. Pueden revisar mi Instagram, Dr. José Soto, Dr. José Soto, y ahí van a ver, estoy constantemente enviando unos clips que son de información sobre crianza y educación. Maravilloso, estuve viendo, la verdad que desde la maternidad hablas, muy conmovedor, así que entren, que los miren y ya vamos a estar tocando todos esos temas. Un abrazo enorme de corazón, muchísimas gracias, sinceramente.
gracias, un abrazo grande para ti y para toda tu comunidad. Gracias, gracias.